Y una de las principales causas constitutivas es la litiasis vesicular. Entonces tenemos que hablar de litiasis vesicular y cuáles son las complicaciones que pueden llevar o las consecuencias que puede tener esa litiasis en la vesícula. ¿Es normal tener litiasis en la vesícula? No, claro que no. Tener litiasis implica tener allí un conjunto de complicaciones que pueden llevar a la muerte de un paciente, ¿verdad? Entre ellos, una obstrucción del conducto cístico. Aquí, si ustedes se acuerdan, la vesícula tiene aquí en su unión con el conducto hepático. Este pequeño estrecho aquí se llama conducto cístico. Una piedra que se forma acá, una litiasis, que se forma dentro de la vesícula, puede obstruir la vesícula, generando allí la inflamación, ¿sí? Puede inflamarse, lo que se llama colecistitis aguda, litiásica. Puede la litiasis, si logra pasar del conducto cístico, quedar obstruida aquí dentro del conducto colédoco y formar allí una colédocolitiasis, que es litiasis en el colédoco, también es una complicación grave y tiene otras manifestaciones. También puede ese cálculo de la litiasis obstruir la desembocadura de los pancreáticos del páncreas y generar una pancreatitis, que es otra complicación de esa litiasis. La vesícula inflamada puede estar al lado del duodeno, al lado del estómago, al lado del colon transverso, y como está inflamado, puede adherirse por la inflamación, cruzar, pegarse a sus órganos y formar allí un trayecto anormal que conocemos como fístula entre la vesícula y el estómago, el colon o el duodeno. Entonces podemos tener fístulas entero, en este caso vesicular, una vesícula con el intestino. Puede también una litiasis de la vesícula pasar directamente de la vesícula hacia el intestino y obstruir el intestino formando un hilio biliar. También a eso se le llama obstrucción por litiasis o hilio biliar. Bueno, después entonces podemos tener una obstrucción intestinal por una litiasis vesicular, sí podemos tener, y otra complicación que puede llegar a tener es que si no se trata y ese paciente o esa paciente lleva eso de forma crónica y si es que logra sobrevivir sin complicaciones muy graves, puede llegar a tener una manifestación anormal que sería en este caso una neoplasia, o sea, un cáncer de la vesícula. Entonces, esas litiasis no son normales. ¿Cómo se forman? Lo normal aquí dentro de la vesícula biliar, usted sabe que la vesícula está debajo del hígado y se conecta a través de unos conductos que se llaman conductos hepáticos. Hay dos para cada lóbulo de nuestro hígado. El hígado tiene dos lóbulos, uno derecho, el más grande, y uno izquierdo, los cuales tienen conductos. Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. Se unen y forman solo un conducto que sería el conducto hepático común, que se une con este conducto de la vesícula, que es el conducto cístico. Y ahí formamos esto que se llama conducto colédoco. Conducto colédoco. Bueno, la vesícula actúa como un reservorio, como un depósito de bilis. ¿Quién produce? ¿Qué es bilis? La bilis es un líquido de coloración verdosa, oscura, que se forma o quien produce es el hígado. ¿Qué función tiene ese líquido? Es como un solvente, un funcionante que disuelve los lípidos, en este caso todo alimento graso que nosotros ingerimos, gracias a la bilis que produce nuestro hígado, que se puede absorber, puede degradar, que se puede absorber. Si no fuera por eso, el paciente va a tener una esteatorrea. ¿Qué es la esteatorrea? Es con grasa, va a estar depositando y diarrea, que va a ser intensa, ¿verdad? Eso le hace mal a un paciente. Entonces, una persona que tiene un problema en su hígado, no tiene una buena producción de bilis, tiene ese tipo de trastornos. ¿Okay? Bueno, entonces, la vesícula biliar actúa como un stock, un depósito para almacenar ese líquido, esa bilis. ¿Quién produce la bilis? No es la vesícula, sino que es el hígado.
¿Qué contiene ese líquido? Aquí dentro, ¿qué hay? Aquí tenemos dentro, como se está componiendo allí nuestra bilis, sales biliares que son ácidas, calcio, colesterol, pigmentos, bacterias que son muertas, también son degradadas, fagocitadas y eliminadas, también se almacenan aquí dentro de la bilis. Y bilirrubina, en este caso la bilirrubina que se llama bilirrubina conjugada o llamada también bilirrubina directa. ¿Ok? Bueno, eso es lo que le da ese característico color oscuro, verde oscuro a la bilis. ¿Ok? No se olviden de eso. Bueno, pero todos tenemos eso. ¿Qué cambia para que una persona tenga litiasis? Hay varios factores que pueden influenciar entre ellos el estilo de vida de ese paciente, ¿verdad? Una paciente que se alimenta mal, toda su vida se alimentó mal, comiendo alimentos que son que tengan mucho colesterol, que tengan mucha grasa, todos esos alimentos hacen que se vaya almacenando más sales o pigmentos de colesterol o moléculas de colesterol que se van concentrando aquí dentro de la vesícula y la bilis y van formando allí pequeñas pelotitas que llamamos nucleótidos que van concentrándose y condensándose, van creando un núcleo y ese núcleo va teniendo más moléculas de calcio, de colesterol, pigmentos y va compactándose y va creciendo como si fuese que estamos en una montaña y tiramos una bolilla de nieve y esa nieve va creciendo y va creciendo y va creciendo. Lo mismo, esa litiasa va a ir creciendo porque vaya trayendo más moléculas de calcio y de colesterol o de pigmentos. Podemos llegar a tener solo un cálculo y ese cálculo puede ser grande, puede ser de 4 o 6 centímetros, bien grande, casi el tamaño de nuestra vesícula de tan grande. O podemos tener varios cálculos fragmentados en fragmentos pequeños, pequeño tamaño, mediano tamaño, que pueden ser múltiples, 10, 15, 20 litiasis o cálculos, que nos podemos llamar las viejitas. ¿Ok? Cada cálculo puede ser algunos de altas concentraciones de calcio, van a tener una coloración más blanquecina, otros pueden tener más pigmentos o sales biliares, ¿sí? Que le dan ese color más oscuro. Entonces, nuestras litiasis pueden cambiar de color de acuerdo a su composición, si es calcio, si tiene más moléculas o sales de pigmento, sales de colesterol, va cambiando de color. Bueno, pueden ser únicas, pueden ser múltiples, pueden ser pequeñitas y pueden ser grandes o únicas y enormes. Pueden parecerse a una esfera, ¿sí? En este caso sería esféricas, ovaladas, o pueden parecerse a las piedras que se usan para el asfalto, piedras de paralelepípedos, se le dice eso. Entonces, esas litiasis pueden tener diferentes formatos. ¿Está bien? ¿Cuáles son las más peligrosas? Las que pueden llegar a tener el tamaño de la vesícula, centímetros, allí 4, 5, 6 centímetros, o aquellas que tienen milímetros. Las más pequeñitas son las más peligrosas. Por el hecho de que las pequeñas pueden migrar de aquí y pasar o quedar obstruyendo el cístico o el conducto colédoco en algún su trayecto y generar pancreatitis, coledoclistiasis, colecistitis. Entonces son las que más tienen riesgo de complicaciones. ¿Está bien? Las grandes, claro, son grandes, claro que va a producir síntomas, pero rara vez no obstruyen el cístico porque no entran en este espacio y nunca van a pasar al colédoco. Otra de las situaciones que puede suceder. Bueno, estábamos hablando que entonces el estilo de vida de una persona puede, su dieta puede generar allí formación de litiasis. La mala alimentación, sí. Entonces una persona obesa tiene más riesgo de tener litiasis que una persona delgada. Puede ser, pero también podemos tener pacientes delgados que tienen litiasis por el ayuno prolongado. Una persona que no come, que hace esa dieta intermitente, bueno, voy a comer, mañana voy a comer, o hasta que a 2 días, algunos son radicales, no comen durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si el estómago no recibe estímulo de los alimentos,
que pasan. Entonces la vesícula no tiene estímulo. Si la vesícula no tiene espacios para descargar la bilis queda en mayor tiempo, y cuando queda en mayor tiempo se reabsorbe y solo sobran las sales de ácido, las sales biliares, pigmentos, sales de colesterol, y se van compactando. Entonces una persona que hace un ayuno, la dieta intermitente, el ayuno intermitente, tiene también riesgo de formación de litiasis. ¿Ok? El ayuno prolongado. Pacientes que están en terapia intensiva, están intubados, lógico que lo van a comer, ¿verdad? En esos pacientes ustedes van a ver que nosotros solemos alimentar por la vía endovenosa, vía parenteral. La nutrición parenteral y la ausencia del ayuno por vía enteral también hace que las personas que están en terapia tengan predisposición a formar litiasis. Si no tenía antes, después de estar en terapia puede ser que tenga una litiasis. Entonces, la mala alimentación, la dieta de forma irregular, en este caso el ayuno intermitente, el paciente con nutrición parenteral, en terapia, que está más días sin comer, podemos llegar a tener en el sexo femenino, que es más frecuente que en el hombre, por el hecho del factor hormonal. En el caso de las mujeres, durante el embarazo, la progesterona produce éstasis. ¿Qué es éstasis? Un paro, ¿sí? Un paro de los movimientos de la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene en sus paredes musculatura, y cuando se contrae, mediante espasmos, vacía la bilis. Cuando una paciente, en este caso gestante, generalmente en el segundo o tercer trimestre del embarazo, más suele ocurrir eso, lo que hay es una éstasis de la vesícula no consigue eliminar la bilis y permanece mayor tiempo allí. La bilis estacionada, estancada, queda mayor tiempo, se concentra y va formando nucleótidos, lo que predispone a la formación de litiasis. Por eso, las litiasis, de cada 10 pacientes, 9 son del sexo femenino y 1 o 2 son del sexo masculino. Es poco común en el hombre, pero eso no quiere decir que el hombre también no pueda tener. El paciente masculino tiene el factor de la dieta, el ayuno prolongado, la nutrición. Hay varios factores que también predisponen a la formación de litiasis en el sexo masculino. El factor genético inicial, si tuvieron un familiar en primer grado, madre o padre que tuvo litiasis, que tiene 50% de probabilidad de tener una litiasis como sus familiares, o si tienen un hermano o hermana, que tienen la misma posibilidad de tener litiasis, que sería 2 veces más una persona que no tiene antecedentes familiares de litiasis. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo causas que pueden generar entonces formación de cálculos. Cálculos son esas pérdicas que llamamos litiasis a la formación de cálculos. ¿Okay? Litiasis en la vesícula se llama colelitiasis. Cole es vesícula y litiasis sería el cálculo. Colelitiasis, litiasis en la vesícula, sería el término médico que ustedes van a utilizar. Tanto es así, cuando llega un paciente, ustedes le van a poner como diagnóstico colelitiasis. Litiasis en el colédoco, colédoco-litiasis. Inflamación de la vesícula, colecistitis. Inflamación del colédoco, allá, colantitis. Ahí ya cambia un poco el nombre. Colantitis. No hay colédoco-cistitis, ¿no? Colantitis. ¿Ok? Bueno, vamos a ir viendo. Otro factor que puede predisponer a la formación de litiasis sería la cirrosis, una hepatitis, cualquier mal funcionamiento del hígado, ya sea por un trauma, puede llegar a generar allí también la formación de litiasis, también mal funcionamiento del hígado. Bueno, ¿ustedes se acuerdan? Ahora tengo un pincel. ¿Tienen pincel? ¿Se acuerdan de las células? ¿Dónde se producen las células? La médula, ¿verdad? ¿Cómo se llama el proceso? Hematópoiesis. ¿Tienen pincel? ¿No? Bueno, entonces van a prestar atención. Esas células, los glóbulos rojos, tienen ¿cómo se puede decir? Un cronómetro de tiempo. Un periodo de 120 días. Claro que algunas células pueden cambiar, pero generalmente son 120 días. Y esas células tienen su muerte programada. Entonces, ¿dónde
Bilivertina es un compuesto de coloración verdosa. Bilivertina. ¿Está bien? Ahí la bilivertina. Vamos a poner acá. La bilivertina, mediante una enzima que se llama bilivertina reductasa o bilivertina reductasa, lo degrada y lo convierte en bilirrubina no conjugada, que sería la bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta. La indirecta, ¿cuáles son sus características? Ella es no conjugada. Primero de todo, no conjugada. Segundo, ella es liposoluble. Liposoluble. No conjugada, liposoluble. Otro detalle, no participa de la circulación enterohepática. No participa de la circulación enterohepática. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que no va del hígado hacia el intestino. ¿Ok? Bueno, esa bilirrubina indirecta que está en el vaso se une a una molécula de globina. La globina transporta esa bilirrubina del vaso a través del sistema venoso esplénico hacia la vena porta y ahí entra en el hígado y allí en los hepatocitos a nivel hepático ya es convertida mediante una enzima que es la UPG, glucoroniltransferasa, así se llama la enzima. UPG, glucoroniltransferasa. Lo que era bilirrubina indirecta, no conjugada, se convierte a partir de esa degradación en bilirrubina conjugada, que se llama la famosa bilirrubina directa. Si miramos allá mejor, vamos a entender un poquito, porque allá está el libro y cuadro. Vamos a aprovechar que está limpio, vamos a mirar. Desde hablar del libro de Canal en fisiología y fisiopatología, entonces vamos a hacer acá al hígado, vamos a hacer acá al vaso. Vamos a hacer acá el intestino, en el caso del estómago, duodeno. Vamos a hacer también los riñones. Acá y riñón. Bueno, y el intestino delgado. Vamos con él, vinculamos el polo, ¿verdad? Y hacemos acá el recto. ¿Está bien? Solo para simular. Bueno, vamos a prestar atención. Entonces, las células, los glóbulos rojos, cuando llegan a nivel, cuando ya pasa su periodo de vida, más o menos generalmente a los 120 días, llega a su etapa de muerte, donde se van a morir, donde van a ser fagocitadas, aquí a nivel del sistema, acá, este es el vaso, acá, vaso, mediante el sistema retículo endotelial, los glóbulos rojos o los hematíes
son degradados en moléculas de hemoglobina, hierro. La hemoglobina es degradada en grupo N, en moléculas de globina. El grupo E es degradado hacia la enzima que les mostré allá. ¿Cuál era la enzima? Biliverdina. La biliverdina, aquí en el vaso, es convertida en bilirrubina indirecta mediante una enzima que se llama biliverdin reductasa. Bueno, esta enzima que está a nivel del sistema reticular endotelial de nuestro vaso convierte a la biliverdina en bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta, vamos a citar características. De nuevo, no conjugada. Otra característica, liposoluble. ¿Qué quiere decir liposoluble? Que no puede ser eliminada por nuestro sistema urinario. No puede eliminarse con la orina. Al ser liposoluble, no puede ser dializable. Entonces, al ser liposoluble es no dializable. Bueno, esa es una de las características de nuestra bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta, para poder migrar del vaso a nuestro hígado, poner acá, hígado, necesita de un vehículo de transporte, que en este caso sería nuestra molécula de globina. Entonces, la bilirrubina más unas moléculas de globina es transportada hasta nuestro sistema hepático. Y aquí en el sistema hepático, la bilirrubina indirecta se degrada, se convierte en bilirrubina directa. Bilirrubina directa. Mediante otra enzima, que es la UPG, glucuronil transferasa. Esta enzima convierte la bilirrubina indirecta en directa. Ahora tenemos esa bilirrubina directa, ella es conjugada. Conjugada. Ahora es hidrosoluble. Eso quiere decir que ahora es dializable. Se puede llegar a través del sistema de filtración renal, se puede llegar a través de la diuresis. A ver, es dializable, es conjugada y participa del sistema enterohepático. ¿Qué quiere decir? Que pasa de nuestro hígado a nuestra vesícula y de la vesícula a nuestro intestino. Entonces, vean para acá. Tenemos entonces que el hígado, que tiene dos lóbulos, tiene el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo y se forma el conducto hepático común. El conducto hepático común recibe el conducto cístico de nuestra vesícula y ahí tenemos el conducto colédoco. ¿Está bien? Entonces, esta bilirrubina directa se almacena acá en forma de bilis. Vamos a poner acá. El que produce eso es el hígado. Se llama bilis.
están en el intestino y la bilirrubina directa en el sistema enteral, ¿sí?, es degradada en urobilinógeno y estercobilina. La estercobilina da el color de las feces de todos nosotros. Puede variar dependiendo de la concentración de la estercobilina. Cuanto más estercobilina, más oscuro es las feces. ¿Se entiende? Sería prácticamente un 80% de la bilirrubina directa es convertida en estercobilina. El restante, un 18%, es convertida en urobilinógeno. Aquí, el urobilinógeno es reabsorbido por el sistema de los vasos mesentéricos. Vuelve de nuevo a la vena porta, vuelve de nuevo al hígado. Luego pasa por el sistema vascular central y va en los riñones. En el riñón, el urobilinógeno se convierte en urobilina. Y es la urobilina que da el pigmento amarillento de nuestra orina. ¿Se entiende? Eso es en una persona normal. Entonces, si ustedes se acuerdan de todo esto y no se olvidan más, van a entender de por qué cuando llega un paciente, como médicos, ustedes preguntan, ¿qué color es tu orina? Para saber ya la respuesta. ¿Qué patología puede tener? Una persona que viene amarillenta, ictérica, coloración amarillenta de piel y mucosas, se llama ictericia. Ictericia es coloración amarillenta de piel y mucosas. Se ve y también sale del laboratorio el aumento de la bilirrubina directa. ¿Cómo yo puedo saber eso sin un laboratorio? Yo puedo ver una persona amarillenta y decir, este paciente tiene una obstrucción del colegio, preguntando el color de su orina. Si el paciente dice, mi orina es negro, marrón oscuro, como si fuera nada o Coca-Cola, ¿es por qué? Hay mucha concentración de bilirrubina en la orina. ¿Creen que va a ser la bilirrubina indirecta y no es dializable? ¿O creen que va a ser la bilirrubina directa que sí es dializable? La directa. Entonces, cuando aumenta la concentración de la bilirrubina directa, la orina de este paciente, ¿cómo va a estar? Vamos a dar un ejemplo. Coloca una litiasis en el coledo, acá, obstruyendo el coledo. La bilirrubina directa no puede pasar al intestino. Entonces la bilirrubina directa aumenta en la sangre. Ahí el paciente va quedando amarillento. Hay mucha concentración de bilirrubina. Entonces el cuerpo elimina lo que puede por el riñón. ¿Cómo va a estar en la orina? ¿Cómo va a estar la orina? Coluria. Coluria, coloración oscura, guaraná o Coca-Cola de la orina. Si no pasa la bilirrubina del intestino, ¿vamos a tener estercobilina? No. Entonces, ¿cómo van a estar las feces que antes eran marrón? Ahora va a estar blanco. Entonces a eso se llama acolia. Las heces blancas se llama acolia. Coluria, coloración oscura de la orina. Entonces, si mi paciente dice, doctor, mis feces están blancas y mi orina está como Coca-Cola, yo puedo decirle a ese paciente que tiene una obstrucción de su coledo. Ahora, si el paciente dice, no, doctor, mi orina está normal, mis feces están incluso más oscuras,
¿Es bilirrubina directa o indirecta? Indirecta. Y hay varias enfermedades que pueden producir eso. Varias patologías que pueden afectar a nivel de los glóbulos rojos, como una hemólisis, por ejemplo. Leucemia, por ejemplo. Esplenomegalia también puede llegar a producir eso. Hay varias enfermedades que pueden producir un aumento de la bilirrubina indirecta. ¿Se entiende? Ahora, hay pocas enfermedades que pueden producir ictericia obstructiva por obstrucción del colédoco. La principal siempre es la litiasis, pero no es la única. Hay el cáncer de cabeza de páncreas. El páncreas está aquí, ¿se acuerdan? El páncreas está aquí. El páncreas puede crecer un tumor aquí y comprimir el colédoco. Puede, ocasionando una ictericia obstructiva. ¿Se entiende? Podemos tener tumor de otro órgano que puede comprimir también el colédoco y producir una ictericia obstructiva. Entonces hay varios factores que pueden generar este tipo de trastorno. Bueno, vamos a ir avanzando. Todavía no empezamos con la clase. Bueno, ¿dónde se forma la litiasis? En la vesícula, pero solo ahí no. Puede formarse dentro del hígado a nivel de los conductos hepáticos, intrahepáticos, de la vía biliar intrahepática. ¿Ustedes se acuerdan del hígado en anatomía? Anatomía se dividía así. Sistema de la vía biliar se dividía en vía biliar intrahepática, que son como 8 o varios conductos dentro del hígado, que se reúnen después en lo que serían los conductos hepáticos derecho y izquierdo que yo les mostré. Y en la vía biliar extrahepática, la que nosotros vemos, el conducto hepático común, conducto colédoco, conducto cístico, vesícula biliar. Ahora, ¿podemos vivir sin el colédoco? ¿Podemos vivir sin el conducto hepático? ¿Podemos cortar el conducto hepático? No. No podemos vivir sin esa bilis que se produce en el hígado. No podemos. No es descartable. Por eso tenemos la vía biliar extrahepática accesoria. Y principal. La principal significa que no podemos vivir sin eso. El conducto colédoco es insustituible. No podemos tener ausencia del colédoco porque si no, ¿quién va a conectar con el intestino? Lo mismo para el conducto hepático común y los conductos hepáticos. Ahora, vesícula biliar. Acá, ¿podemos cortar aquí la vesícula, sacar la vesícula? Sí. Podemos vivir, es accesoria, sirve como depósito. Quitamos y perdemos nuestro depósito, pero el hígado es quien produce la bilis. Vamos a seguir teniendo bilis. Solo que esa persona va a tener que cambiar un poco su estilo de vida después de la cirugía. Ya no es lo mismo. No es que va a poder ser la misma persona de antes. Va a cambiar su estilo de vida. Eso no significa que no puede comer lo que comía antes. Puede comer, pero va a tener consecuencias. Va a tener diarrea, va a tener malestar, cólicos, ¿verdad? Va a tener complicaciones. Bueno, entonces tenemos litiasis vesicular o colelitiasis, la presencia de cálculos dentro de la vesícula. Y en este caso, donde se suele producir más frecuentemente es en la vesícula biliar. No se olviden de eso. Generalmente se ve más en el sexo femenino y aumenta, de acuerdo, va aumentando la edad de la paciente o del paciente. Digo más porque se ve más en el sexo femenino y se ve después de los 60 años. Hay mayor índice de saturación de colesterol, hay alteraciones de los movimientos de la pared de la vesícula, ¿sí? Como hablamos, estas de la motilidad de la vesícula biliar. Hay una disminución de la procetoquinina, lo que genera aumento de polipéptidos, lo que favorece la formación de litiasis. Bueno, todo factor que produce estas, el entenecimiento del paro, donde la bilis queda en mayor tiempo concentrada, favorece la formación de nucleótidos. Y son los nucleótidos, un núcleo que va teniendo más moléculas de calcio, más moléculas de pigmentos de colesterol, sales biliares, y va formando ahí las petrinas. Esas petrinas van a como dijimos, hay el sexo, más frecuente en las mujeres, la dieta, un paciente obeso tiene mayor riesgo de formación de litiasis, el ayuno prolongado, pacientes que tienen un colesterol muy elevado, los pacientes que tienen
Algunos anticoncepcionales que consumen la mujer también pueden favorecer la presencia de formación de litiasis. En el caso de la gestación, por el aumento de la concentración de progesterona, lo que hace la progesterona es estaciar, lo que favorece la formación de la litiasis. Entonces, en el caso de la mujer, cuanto más hijos tiene, multípara, por ejemplo, mayor riesgo de que tengan litiasis. Bueno, pacientes que se operaron por cirugías de úlceras, que hicieron vagotomías, por ejemplo, al cortar el nervio vago, cuando se corta el nervio vago, no sé si alguien comenté eso en la clase anterior, vagotomía selectiva y vagotomía triangular. Creo que les expliqué. Si nosotros cortamos el vago más arriba de su origen, antes de sus ramificaciones, perdemos mayor inervación de la vesícula, porque ¿quién inerva? ¿Quién forma el plexo vesicular? Parte del plexo ciliaco, ¿quién ayuda a formar el plexo ciliaco? Es el nervio vago. Cortando esos nervios, el nervio vago, perdemos parte de la inervación de la vesícula, lo que hace que la vesícula quede en éxtasis. Y éxtasis genera la formación de litiasis. ¿Okay? Entonces, un paciente que fue operado de una vagotomía triangular tiene también mayor riesgo de formación de litiasis. ¿Okay? Bueno, tipos de cálculos que podemos tener de acuerdo a su composición. El más frecuente son los que son mixtos. 75% de los cálculos son mixtos, que tienen varias sustancias en su composición, colesterol, calcio, sales biliares, ¿ok? Y después tenemos los pigmentados, que representan el 15%, y los cálculos puros de colesterol, que representan el 10%. Los de colesterol generalmente son más amarillentos, los pigmentados son más oscuros, y los mixtos están entre esos dos. ¿Okay? Los pigmentados son más de coloración marrón, así como ustedes están viendo en esta. ¿Pueden apagar la imagen, la luz del frente ahí? Para que puedan ver el color. Cuando es más de esta característica, oscura, ¿sí? Siempre sospechar. Nosotros ya sabemos, cuando abrimos la vesícula de un paciente y sale así piedras múltiples de esa coloración oscura, casi marrón, sabemos que ese paciente tiene algún trastorno hepático o algún trastorno de hemólisis, donde hay una destrucción de los glóbulos rojos. Y eso puede ser una esplenomegalia. El sistema de la bilirrubina comienza ya antes de llegar al hígado, por ejemplo, a nivel del vaso. Puede ser por un problema de nuestro hígado, como una esteatopenia o una cirrosis hepática, ya puede ser un problema hepático, o puede ser un problema, como dijimos, en el colédoco, que es posterior al hígado. Ya, el colédoco es posterior al hígado. Entonces yo puedo tener que un paciente puede tener un trastorno de ictericia por un trastorno prehepático antes del hígado, puede ser por un trastorno hepático que es propio del hígado o un trastorno posthepático que es después ya de todo ese proceso a nivel del conducto colédoco. Entonces hay una clasificación para las ictericias. Clasificación se llama la clasificación de DUCI. DUCI. D-U-C-C-I. DUCI. Y clasifica las ictericias en ictericia prehepática, ictericia hepática e ictericia posthepática. Un ejemplo, ictericia prehepática. Espleno, megalia, esferocitosis, malformaciones de los glóbulos rojos, leucemia, ¿sí? Cualquier trastorno de la circulación que genera destrucción rápida de los glóbulos rojos, antes de que el problema sea en el hígado, se llama ictericia prehepática. ¿Se entiende? Si el problema no es eso, podemos tener un trastorno hepático, como una cirrosis, una hepatitis, que puede ocasionar una ictericia hepática. Si el problema no es el hígado y es una litiasis del colédoco, entonces yo tengo una ictericia posthepática. Por litiasis, por cáncer, por obstrucción, por parásitos, que parásitos también puede entrar allí, no es solo en el apéndice que vamos a tener Aspergillus lumbricoides, por ejemplo, podemos tener en el colédoco también. ¿Se entiende? Bueno, se llama clasificación de DUCI, clasifica en prehepática, hepática y posthepática. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué yo les comentaba eso? Entonces, un paciente que tiene un trastorno hepático tiene una destrucción de los glóbulos rojos en mayor concentración, tiene mayor concentración de bilirrubina
indirecta. Y eso es lo que le da ese pigmento oscuro a las litiasis. ¿Está bien? Tiene mayor riesgo también de infecciones. ¿Está bien? Dice acá, el cálculo del colesterol, vamos a tener una bilis bien saturada y eso promueve o genera allí la formación de un pequeño nucleótido, se llama proceso de nucleación, y va formando ahí entonces un cálculo. Pueden tener diferentes tamaños, pequeños a grandes, pueden ser únicos, esféricos o múltiples y facetados. Por ejemplo, es una imagen de varios cálculos facetados, ninguno de ellos es ovalado, son pareciéndose a piedras del empedrado que se usa para las calles. ¿Está bien? Pueden tener varias coloraciones, pueden ser amarillentas, en el caso del colesterol son amarillentas, en el caso que sea pigmentados son de esta coloración, oscuras, ¿sí? Amarronzadas, lo que indica que pueden tener riesgo de infección. Bueno, el primer paso entonces para la formación de un cálculo es el proceso de nucleación y consiste en la agregación de moléculas de colesterol hasta que se van acumulando en un material sólido y de tamaño crítico que se condensa. Y eso va como un imán atrayendo más sustancias y va creciendo. ¿Ok? Bueno, como dijimos, la vagotomía también puede generar mayor formación de litiasis, la alimentación por vía parenteral, la gestación del embarazo también puede predisponer a la formación de litiasis. ¿Ok? Como dijimos hace rato, los cálculos que son muy oscuros, pigmentados, como en esta imagen, generalmente se deben a aglomeración de la bilirrubina no conjugada. En este caso, generalmente se debe a trastornos hepáticos, cirrosis o procesos infecciosos, donde hay destrucción de células o de bacterias que son fagocitadas y que se acumulan y van dando esa coloración oscura. Bueno, acá, hemólisis, cirrosis o nutrición parenteral puede predisponer a la formación de cálculos pigmentados, infecciones constantes y crónicas de la vía biliar, como el caso de la colangitis, éstasis biliar, como ya dijimos, cualquier trastorno, por ejemplo, ayuno prolongado, nutrición parenteral o un trastorno hepático como cirrosis puede generar cálculos pigmentados. Bueno, acá vemos imágenes de ecografía y vamos a ver que vamos a tener la vesícula, acá vemos el hígado. En la ecografía, todo lo que tiene una consistencia sólida es ecorefringente o hiperrefringente. ¿Está bien? Entonces le da una coloración más blanquecina, como en este caso aquí. ¿Ven? Acá. 1, 2, 3, 4. Y cuando el ultrasonido, la ultrasonografía o el ecógrafo emite su ultrasonido, su frecuencia, acá está el traductor, choca con la litiasis que es sólida y compacta, vuelve y da la imagen que nosotros vemos, que es esta imagen. Lo que vemos después de la litiasis es la parte donde el ultrasonido no llega a pasar. Entonces imagínense que aquí está una tortilla de agua abierta y la agua está chocando con las piedras, está yendo por los lados, más detrás de las piedras no pasa agua. Lo mismo que el ultrasonido choca con las piedras, va para los lados y da una imagen aquí oscura, porque no agarra la imagen. Da una imagen de cola de cometa, se le dice a eso. Otro detalle importante es que cuando la litiasis se mueve del lugar, porque las litiasis son móviles, esa imagen, esa sombra acústica posterior, que es la cola de cometa, va junto, acompaña. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque a veces tenemos pacientes que tienen pólipos en su vesícula. ¿Y qué es un pólipo? Parece una litiasis. También da sombra acústica, pero no se mueve, es fixa. Pólipo no se mueve, pólipo está adherido a la mucosa. A litiasis no, la litiasis es libre, entonces mueve el paciente para allá, para acá, y la litiasis va moviéndose. ¿Está bien? A esto se llama entonces sombra acústica posterior. Sombra acústica es donde no pega el ultrasonido, no da imagen, por eso queda oscuro. Bueno, entonces el método de imagen o método de diagnóstico de imagen de primera elección que siempre van a solicitar es la ecografía, la ultrasonografía. ¿Está bien? Ecografía abdominal. No olvidarse de ese detalle.
Bueno, dice, el barro biliar, en este caso vemos otra imagen. No vemos ninguna imagen hiperrefringente, pero vemos diferencia en su color. Vemos acá diferencias de pigmentación. Aquí, por ejemplo, hay líquido y acá el líquido es más denso. A esto se le llama barro biliar. Es un poco más hiperrefringente que el líquido biliar. Y se ve la diferencia. Acá también se ve la diferencia. Este es barro biliar. El barro biliar también es un precursor de las litiasis. Entonces, si un paciente tiene barro biliar, tiene gran probabilidad de tener allí litiasis o de tener incluso pancreatitis sin tener litiasis. ¿Ok? Es un precursor de cálculos de colesterol y pigmentados. Se forma mediante la formación de cristales de bilirrubinato de calcio en consecuencia del éxtasis biliar de la vesícula, como se observa en el ayuno prolongado o en el caso de nutrición por vía parenteral. ¿Está bien? De esos pacientes, el 70% de los pacientes pueden permanecer de forma asintomática, sin tener ningún síntoma y morirse a los 90, 80 años de otra enfermedad sin tener complicaciones. ¿Está bien? De cada 10, un paciente va a tener sintomatología en 5 años. En 20 años, 2 pacientes. Y así sucesivamente. No es tan frecuente por suerte. Si bien que esto está cambiando mucho hoy en día por la mala alimentación que tienen los niños, que ya les llevan a sus hijos a comer papas fritas, hamburguesa, a los 4 o 5 años están comiendo ya todo eso, ¿verdad? Y no es aconsejable. Bueno, el síntoma principal que van a dar el barro biliar y la colelitiasis es cuando la litiasis queda aquí en el conducto cístico. El paciente come un alimento graso o colecitoquinético. La vesícula, ¿qué va a hacer? Va a contraerse, la musculatura se contrae como si fuese vejiga contrayéndose, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si esa piedra sube y queda estancada aquí, la vesícula no consigue eliminar la bilis. ¿Qué pasa con la vesícula? Se distiende, exactamente, se distiende. Si ustedes se acuerdan del inicio de la clase, cuando hablamos de abdomen agudo, o sea, abdomen agudo quirúrgico, habíamos hablado de cualquier factor que predispone a la formación de distensión brusca genera dolor. Entonces, cuando la vesícula se distiende de forma súbita, brusca, genera un dolor brusco de alta intensidad, un dolor de inicio brusco e intenso. Y generalmente, si se le pregunta al paciente qué estaba haciendo, van a tener antecedentes de ingesta de alimentos grasos. Se llama alimentos colecistoquinéticos, se le llama eso. ¿Ok? Bueno, a eso se llama, ¿cómo se llama eso? Cólico biliar. Si el paciente refiere que tuvo un dolor de inicio súbito relacionado a la ingesta de alimentos colecistoquinéticos, es un dolor que suele durar algunos minutos y desaparece después, o puede incluso durar algunas horas, pero después desaparece. A eso se llama cólico biliar. El paciente cree que está muriendo, parece que alguien está enfriando una faca, un cuchillo, que alguien le está clavando. El paciente puede incluso llorar. Hay personas que lloran, no toleran el dolor y lloran. Creen que van a morir, Y si ustedes le preguntan, ¿quieren que te operemos? Sí, por favor, van a decir. Pero no, el cólico es un espasmo, una vez que pasa el espasmo, el dolor desaparece. No es un cuadro de abdomen agudo quirúrgico de urgencia. Lógico que nos da gusto sentir ese dolor intenso que hace llorar, ¿verdad? Si ustedes después le preguntan al paciente, bueno, ¿quieres volver a sentir ese dolor? No. Entonces hay que operar. Entonces, sí, ¿cuándo? Te va a decir cuándo. Entonces hay que agendarlas. ¿Se entiende eso? El cólico biliar es una manifestación de la colelitiasis. No significa que es un cuadro de abdomen agudo quirúrgico de urgencia. ¿Se entiende eso? Bueno, claro. Que algunos pacientes van a decir, no van a hacer nada, no van a operar, no van a hacer. A veces viene familiar y ese familiar no sorprende llorando y te quiere amenazar, te quiere gritar, te quiere que haga algo. Y no, dale tiempo, explicarle todo el proceso y va a pasar. ¿Ok? Ahora,
Después hay que direccionar dónde y cuándo se va a operar para agendar su cirugía. Bueno, dice acá, puede generar un cólico biliar o de las distintas complicaciones puede surgir allí una inflamación de la vesícula, colecistitis aguda, o incluso hasta una pancreatitis o una coledocolitis, que son las complicaciones de esa litiasis. ¿Ok? Bueno, acá se ve la bilis. Miren cómo es la bilis. Miren cómo hay barro. Ese que está acá es barro. Bien oscura. Bueno, cita. Complicaciones de la colelitiasis. Inflamación. Fístulas. Acá ustedes ven en estas imágenes. Acá ya les puse abajo. Cuando se obstruye, la vesícula se inflama. Colecistitis puede inflamarse. Si se inflama y está adherida a otro órgano, puede formarse un trayecto anormal que se llama fístulas biliodigestivas. Y si esas litiasis son lo suficientemente grandes para pasar al intestino, pueden quedarse obstruidas dentro del intestino y ocasionar un hilio biliar. Un síndrome de Boveridge se le dice a eso. Síndrome de Boveridge. ¿Se acuerdan de Boveridge? Bueno. O la litiasis puede obstruir el conducto colédoco y generar la inflamación del páncreas, una pancreatitis. Y si la persona nunca se trató y consiguió sobrevivir y pasó los años y llegó ya a los 60, 50, 60 años, tiene gran probabilidad de que sea o se convierta eso en un cáncer. Las inflamaciones crónicas de un órgano pueden generar allí una displasia, entonces puede predisponer a un cáncer. ¿Está bien? ¿Anotaron? Complicaciones de la colelitiasis. Vamos a atender en estas semanas cada uno por separado. Clases por separado. Sí. ¿Punto de Luzca? No. ¿Quedó? Bueno, avisen cuando estás con sueño. Temprano, continuamos. ¿Ya está? No. Buena pregunta. Él preguntó, ¿y colonquitis? También es una de las complicaciones que veremos aquí en las vías biliares. Pero la colonquitis ya no es una complicación de la colelitiasis en sí, sino que es una complicación de la coledocolitis. ¿Se entiende? Y la colonquitis no se ve también solo en coledocolitis, se ve también por un cáncer, por ejemplo. ¿Entendiste ahora el porqué? Bueno, avancemos. Entonces, la sintomatología clásica es un dolor de inicio súbito, ¿sí? Cólico biliar que aumenta rápidamente de intensidad, permanece fixo durante un lapso de tiempo que puede durar hasta varias horas y después va disminuyendo de forma gradualmente de intensidad. ¿Está bien? Generalmente relacionada a la ingesta de alimentos colecistoquinéticos, frituras, grasas, un asado, chorizo, una hamburguesa, bueno. Y va acompañada en 9 de los casos de 10 van acompañadas de náuseas y vómitos, ¿okay? Que generalmente puede ser lo que comió y después puede ya, si se repite, ser de coloración amarillenta verdosa, ¿okay? Bueno, no da fiebre, ¿bien? Hay una irradiación del dolor que suele manifestarse en el hipocondrio derecho o en la región del epigástrico. Incluso puede doler hacia la región dorsal, aquí atrás, hacia la región escapular de este lado. ¿Está bien? La escápula o el hombro del lado derecho. Pero si no está inflamado, el dolor desaparece. Va disminuyendo de intensidad hasta desaparecer. Si no está inflamado. Eso es muy importante, gente. ¿Sabe por qué? Yo lo que más veo de los internos y alumnos que se van conmigo a los hospitales es que cuando ellos preguntan al paciente, preguntan, en este caso voy a dar el ejemplo de ¿cuál es la diferencia de un cólico para una colecistitis? Porque los dos dan dolor, los dos pacientes van llorando, pero la diferencia radica en que si ustedes no saben sacar esa información, algunos preguntan, ¿y cuándo empezó tu dolor? A un paciente que tiene cólico biliar. Ya les dije, ¿cólico biliar es quirúrgico de urgencia? No, bueno, entonces le pregunta al paciente, yo estoy con ese dolor ya hace 4 días o 3 días. Y entonces viene el alumno que dice, doctor, tiene 3 días, entonces quiere decir que está
¿Se acuerdan que ya les expliqué ya qué es intermitente y qué es continuo? Y me voy y le pregunto al paciente, hoy es martes, ¿verdad? Martes. Lunes, domingo, sábado. ¿El sábado es un dolor? Sí, bueno. ¿Y qué hora? ¿El almuerzo, el horario del almuerzo, cena o tenía otro horario? No, estaba almorzando, ok. ¿Te dolió? ¿Cómo empezó el dolor? ¿Le inició brusco? Sí, así. Estaba comiendo y le tengo un dolor intenso que me hizo arrodillarme, me hizo agachar. Ok, perfecto. ¿Y después qué pasó? Y fue pasando y pasó y no volvió más. Después el domingo, otra vez en el horario del almuerzo, me volvió a doler después de comer un churrasco con unos amigos y me volvió a doler. Pero a la tardecita pasó el dolor, duró 4 horas, pero pasó el dolor. Y hoy, o sea, y ayer lunes a la noche estaba comiendo y volvió otra vez el dolor. ¿Es un dolor constante? No. Tiene 3 días, pero es intermitente. Significa que no está inflamado todavía. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora, si el paciente hubiera dicho que empezó el sábado, ok, perfecto, empezó el sábado, muy bien. ¿Qué pasó el dolor? No, no desapareció. Disminuyó un poco de intensidad, pero el dolor sigue de la misma forma. Y hay momentos que duele más. Después disminuye, pero siempre queda ese dolor intenso, ese dolor que me incomoda. Entonces ya significa que su dolor se volvió constante. En este caso significa que lo que parecía ser un cólico por una colelitiasis se volvió una colecistitis, por la característica del dolor, que se volvió constante. Entonces, saber esos detalles ya puedes decir, este paciente tiene solo un cólico. No, el paciente sí tiene más colecistitis, voy a internar. Saber esas diferencias es lo que le va a hacer a usted tomar una conducta. ¿Por qué? ¿Cuál es la conducta? Cólico biliar. Alivio el dolor. Lo que generó el dolor, ¿qué fue? El espasmo de la vesícula. Entonces, ¿qué yo puedo darle para evitar el espasmo? Un antiespasmódico. Hidrato al paciente. Si es solo un cólico biliar, el dolor desaparece en algunos minutos. Si el mismo haciendo eso, el dolor persiste y no desaparece, una cosa es que el paciente diga que disminuyó la intensidad del dolor, pero si ustedes le preguntan, ¿desapareció el dolor? El paciente va a decir que no. Si él dice que no, significa que está inflamado. Porque los analgésicos van a disminuir el dolor, pero no los desaparecen si está inflamado. ¿Se entiende eso? Entonces, un cólico es un dolor que puede durar 4 a 6 horas, pero desaparece sozinho o con antiespasmódicos. Una colecistitis, un cólico de una colecistitis es un dolor que no desaparece, que dura más de 6 horas y no desaparece con medicamentos. Puede disminuir, pero no desaparece. Eso es la diferencia clínica de una colecistitis para una colelitiasis, para un cólico de una colelitiasis. Bueno, la presentación del dolor suele ser postprandial tras la ingesta de alto contenido en comida grasa. ¿Okay? También puede estimularse por otros alimentos, pero que sean de característica colecistoquinética, o sea, que hiperestimulen a la vesícula. Bueno, ¿qué otros síntomas podemos tener? Cólicos, flatus, muchos gases. Entonces, generalmente es un paciente que tiene una dieta que está relacionada con este tipo de alimentos, ¿sí? Y cada vez que el paciente come este tipo de alimentos genera así, cólicos, dolor, ¿sí? Y gases o mala digestión. Si usted tiene estos síntomas, puede ser que el paciente tenga un trastorno en su hígado, una steatosis o un mal funcionamiento de su hígado o mucha litiasis. ¿Está bien? Bueno, dice acá, los síntomas específicos pueden ser desde una dispepsia, intolerancia a alimentos colecistoquinéticos ricos en grasas, ¿está bien? Mediante digestión lenta, distensión postprandial y flatus intenso. Suelta muchos gases, a veces su problema es que tiene un problema en su hígado. Y encontraron ya la explicación para sus gases. Bueno, ¿quién puede confundir una ¿Quién nos puede confundir con una colelitiasis? Les di un ejemplo, la colecistitis. Colecistitis aguda, pancreatitis aguda o incluso una coledoclitiasis, diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque también dan cólicos, dolores intensos, que son en el hipocondrio derecho y que también pueden irradiar hacia la región escapular. También tienen náuseas, también tienen vómitos. La pancreatitis también duele el hipocondrio derecho, puede doler el epigastrio. También duele la región interescápulo-vertebral. También dan náuseas y vómitos.
también está relacionada a ingestas de alimentos grasos. Entonces, son patologías que son diagnósticos diferenciales, pero que tienen detalles. La colecistitis aguda es una inflamación y el dolor es constante. Solo por el dolor yo ya puedo saber que es un cólico de una colecistitis a una colelitiasis. Otro detalle, cuando la vesícula está inflamada, ¿qué va a tener el paciente? Fiebre, cólico biliar, colelitiasis. ¿Está inflamada la vesícula? No. ¿Va a tener fiebre? No. ¿La colecistitis? Sí. Y otro detalle, si yo aprieto en el examen físico el abdomen de un paciente en el hipocondrio derecho, y si solo tiene cólico biliar, o sea, una colelitiasis sin inflamación, no va a tener el típico signo de Murphy. Ahora, en la colecistitis aguda, si yo aprieto el hipocondrio derecho y hago que el paciente inspire, él va a conseguir completar la inspiración profunda. No, va a tener un corte brusco de la respiración. A eso se llama signo de Murphy y se ve en colecistitis aguda. ¿Pancreatitis tiene el signo de Murphy? No, pancreatitis es en el páncreas. Dolor en el epigastrio, no tiene nada que ver con Murphy. ¿Ok? Y la pancreatitis suele tener el dolor en barra del cinturón, que es diferente a la colecistitis. ¿Ok? Bueno. Ahora sí, receso de